Hola nuevamente, queridos amigos anatómicos. Vamos a hablar entonces de la tercera entrega de anatomía del pulmón. Ya en los dos videos anteriores dilucidamos cuál es la macroestructura del pulmón. Ya vamos a terminar con los puntos que nos faltan tocar, que es la irrigación, el drenaje venoso, el drenaje linfático y cómo está configurado anatómicamente el pedículo. Ya en otro video aparte les hablaré profundamente de la arteria y la vena pulmonar para que terminen entonces este compendio de tórax. Ya los videos de corazón también están en el canal para que puedan estudiar bien esta anatomía cardiopulmonar, que es extensa, pero es sin duda alguna la parte más bonita de toda la anatomía. Es importante destacar que los vasos sanguíneos pulmonares se dividen en dos grupos. Lo vamos a estudiar de dos grupos. Presten bastante atención. Vamos a dividir primero el grupo que es destinado para la hematosis. Hematosis no es más que el intercambio gaseoso que ocurre a nivel pulmonar a través de los alvéolos y los vasos sanguíneos que están allí, y los vasos nutricios. ¿Por qué les digo esto? Bueno, el pulmón moviliza mucha sangre que va para la hematosis a través de las arterias y a través de las venas pulmonares, pero esta es sangre que no nutre al órgano, esta es sangre simplemente que el pulmón oxigena, porque esa es su función, oxigenar la sangre. Pero resulta que él es un órgano que también tiene tejido conectivo, que tiene algún tejido muscular liso, que tiene estructuras como neumocitos que necesitan sangre para él vivir y necesita algún lugar para drenar su sangre venosa como órgano, que no tengan nada que ver con la hematosis. Y esos son los vasos nutricios, que son las arterias bronquiales, las venas bronquiales, las venas pulmonares. Pasa igual que el corazón. El corazón tiene las aurículas, los ventrículos, la aorta, las venas cava. Eso es sangre que el corazón no puede utilizar para él mismo, es sangre que el corazón bombea. Pero ¿qué pasa? El corazón es un músculo y como todo músculo él necesita sangre para él vivir, para él nutrirse como puede tener cualquier otro músculo. Es por eso que existen las arterias coronarias y las venas del seno coronario. Lo mismo pasa con el pulmón. Entonces vamos a dilucidar estas estructuras vasculares, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Muy importante entonces que se suscriban al canal, aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic y automáticamente quede entonces suscrito al canal. Vamos a comenzar entonces con estos vasos sanguíneos. Hablaremos primero de los vasos que son para la hematosis y después hablaremos de los vasos que son para la nutrición propia del pulmón. Los vasos para la hematosis, comenzamos primero con las arterias pulmonares, que aquí ya sabemos que como es una imagen del néter, el néter pone la arteria pulmonar en azul por características histológicas y características que explicaré bien en el video de arterias pulmonares. Pero esta es la arteria pulmonar que exterior la pone en azul. Entonces ella se inicia con un nombre que es denominado tronco pulmonar y luego ese tronco pulmonar se divide en dos, que sería la arteria pulmonar derecha, que es la que va para el pulmón derecha, y la arteria pulmonar izquierda, quien que se va a encargar de llevarle la sangre al pulmón izquierdo. Esta es sangre proveniente del ventrículo derecho, es una sangre que es totalmente desoxigenada, de manera que las arterias pulmonares me llevan sangre desoxigenada. Una vez que ellas penetran en el hilo del pulmón es que se dividen en ramas que van a ir a cada uno de los lóbulos del pulmón. Pero primero van a ser dos, como les dije. Esta es una visión posterior, en este caso estamos viendo la arteria pulmonar del lado izquierdo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué aquí es roja? Porque este es otro libro. Este es el SOTA de anatomía, el libro anterior era el NIT. Vean que siempre las arterias pulmonares acompañan a los bronquios porque ellos saben que el aire oxigenado viene con los bronquios, por eso es que tienen que seguirlos hasta el final. Y esos bronquios, como se meten dentro de los segmentos pulmonares, vean aquí, nuevamente el néter, como la dibujo en azul, a la arteria pulmonar acompañando siempre al bronquio hasta llegar al alveolo. Por eso es que se dice en la literatura que estas arterias pulmonares son intrasegmentarias, porque los bronquios se meten dentro de los segmentos pulmonares y bueno, la arteria acompaña al bronquio y por eso es intrasegmentaria. ¿Por qué es importante decirle esto intrasegmentario? Porque luego vamos a hablar de las venas pulmonares, que son las que el néter pone en rojo. Vean que las venas pulmonares más bien son intersegmentarias. Recuerden que el pulmón está dividido en segmentos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, vean que hay un espacio entre cada segmento que son tabiques de tejido conectivo. Por allí discurre lo que es la vena pulmonar. Estas venas, que son venas valvulares, recogen la sangre ya que ha sido, digamos, intercambiada gaseosamente a nivel del alveolo. Es una sangre que ya está muy rica en oxígeno
Y se dice que es intersegmentaria porque vean cómo discurre entre los segmentos pulmonares. Ella no acompaña a los bronquios porque es que no le interesa estar al lado de un bronquio porque ya ella es oxígeno. Se supone que ya ella lleva la sangre oxigenada. Pero ¿qué pasa? Estas venas pulmonares, además de recoger la sangre respiratoria, es decir, la sangre que es para la hematosis, también aprovecha y se trae la sangre que el pulmón como órgano va a desechar. Por eso es que se dice que este es un vaso mixto, que recoge sangre visceral, es decir, del órgano, pero también recoge sangre respiratoria. A diferencia de la arteria pulmonar, que sí es únicamente desde el punto de vista de la hematosis que lo usa el cuerpo. Una vez que estas venas pulmonares traen esa sangre oxigenada del pulmón, llegan nuevamente al hilio pulmonar, pero van a ser 5. Pero nosotros no vamos a ver 5, nosotros vamos a ver 4. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son 5? Bueno, porque son 5 lóbulos en total, 2 izquierdos y 3 derechos. Se supone que cada uno me trae una gran vena pulmonar, van a ser 5. Pero antes de salir por el hilio, vamos a ver que la vena pulmonar superior derecha con la vena pulmonar media derecha se unen y forman una única vena pulmonar. Es por eso que vamos a ver que van a existir al final 4 venas pulmonares que van a drenar en la aurícula izquierda del corazón, que es quien me recibe la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. Recuerden que el néter pone a estas venas pulmonares en rojo porque traen sangre oxigenada, pero son venas porque van llegando al corazón y llegan a una cavidad auricular. Ahora la arteria pulmonar te la ponen azul porque primero, es la única arteria que lleva sangre desoxigenada, pero sale de un ventrículo, sale del ventrículo derecho. Por eso es que las arterias te la ponen azul y estas venas te la ponen en rojo. De hecho hay una analogía que te dice que las únicas venas que llevan sangre oxigenada son las pulmonares y las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada son las pulmonares. Y entonces ya saben cómo estas 4 venas drenan en la cavidad izquierda del corazón. Ahora los vasos nutricios, que son los que irrigan al propio parénquima pulmonar, van a estar dados por las arterias bronquiales y su drenaje venoso del parénquima pulmonar por las venas bronquiales y pulmonares. Estas arterias bronquiales van a ser ramas directas o indirectas de la aorta, específicamente de la aorta descendente, que es la aorta torácica. Vean ustedes cómo es una sola arteria bronquial derecha, una sola, que sale en común con la tercera arteria intercostal posterior derecha. Vean que es un tronco en común. Vean que en la misma arteria pulmonar que es esta, pulmonar no, bronquial, sale del mismo lugar donde sale la tercera arteria intercostal posterior del lado derecho. Mientras que, a pesar de que es una sola arteria bronquial derecha, son 2 arterias bronquiales izquierdas, ramas directas de la aorta. Son ramas directas de la aorta las 2 izquierdas. Entonces estas arterias bronquiales, además de irrigar los bronquios, irrigan la mayor parte del pulmón. Son las que le llevan la sangre oxigenada para que el pulmón funcione como órgano y utilice energía como cualquier otro órgano. Su sangre venosa es drenada tanto por las venas bronquiales, en su mayoría, y una poca cantidad de sangre por las venas pulmonares que ya les expliqué. Estas venas bronquiales, las del lado derecho que pueden ser 3 o 2, drenan en la ácigos, y las del lado izquierdo que también pueden ser 3 o 2, drenan en la vena hemiácigos. Esto fue todo de la parte arterial. Vamos a hablar ahora del drenaje linfático, que es fácil. Estos vasos linfáticos del pulmón drenan desde superficial a profundo. De hecho, lo dividimos en vasos linfáticos superficiales y profundos. Los vasos linfáticos superficiales también son llamados subpleurales por estar debajo de la pleura visceral. Drenan la parte superficial del pulmón. Ellos a su vez drenan hacia los profundos. Los profundos vamos a encontrar un grupo de ganglios que están adentro del parénquima pulmonar, que son estos que ustedes ven aquí, que son los ganglios pulmonares. Ellos drenan hacia unos que se encuentran a nivel del ilio, que son los ganglios broncopulmonares. Se llaman así porque vean que están entre los bronquios y el pulmón, que son estos que ustedes ven aquí. Ellos a su vez drenan la linfa. Acuérdense que la linfa viene desde el pulmón hacia afuera. Drenan la linfa hacia unos ganglios que están entre la tráquea y los bronquios, que son estos que ustedes ven en conjunto. Son los ganglios traqueobronquiales. Y esos traqueobronquiales drenan en los ganglios que están en el lado de la tráquea, que son los ganglios traqueales, que algunos autores llaman ganglios paratraqueales. El pedículo del pulmón, ya saben que no deben confundir ilio con pedículo, como les dije en el primer video. El ilio es el lugar, el espacio, el hueco que tiene un órgano por donde entran y salen estructuras. El pedículo es el conjunto de estructuras. Vamos a hablar del conjunto de estructuras. Esto es el pulmón derecho, esto sería anterior y esto es posterior. Y esto es una visión lateral derecha, igualmente esto sería anterior y esto posterior. Lo más anterior siempre son las venas. El cuerpo siempre pone las venas expuestas porque es lo menos importante desde el punto de vista del funcionamiento anatómico.
Entonces las venas pulmonares siempre están adelante en el ilio. Por detrás de las venas pulmonares se encuentra la arteria pulmonar, como ustedes pueden ver aquí, y por detrás de ella los bronquios principales. Esta es digamos, la forma, la configuración que tienen ambos pulmones, derecho e izquierdo. Primero las venas, luego la arteria y luego los bronquios principales. Además de esto, en el pedículo también encontramos los ganglios que ya les dije ahorita, los profundos, específicamente los que se encuentran a nivel del pedículo del ilio, son los ganglios broncopulmonares. También encontramos a las arterias bronquiales, véanlas ustedes por detrás del bronquio principal derecho, véanlo aquí también. Y también encontramos lo que son las venas bronquiales que drenan la sangre venosa del pulmón como parénquima. Entonces esto es un video bastante corto. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. No sé cuántas veces te voy a pedir que te suscribas. Y regálame un like si te gustó el video. También puedes seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.